¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos con gusto y afecto, esperando que todos se encuentren muy bien. El día de hoy contamos con una ausencia grande. El señor cura Santiago no nos acompaña. Nos hará falta, pero sin duda alguna también la gracia del Espíritu Santo creo que va a fluir entre nosotros, Ángel, y vamos a poder de veras platicar a gusto de lo que queremos compartir el día de hoy. Sí, no, pues muy buenas noches. Ojalá y sigamos con este proyecto que parece que nos va haciendo bien. Yo al menos tengo que hablar personalmente, me ha servido para la edificación en la fe. Entonces, pues ojalá podamos seguir y también les sirva a los demás a ver ese tema que les parece, padre. Muy bien, pues bienvenido, gracias por aceptar también estar aquí entre nosotros. El día de hoy tenemos un tema que es de actualidad y muy interesante para los que vivimos adentro de la iglesia, ¿verdad? Cierto es que todo este asunto de por ejemplo, de la sinodalidad tiene que ser realmente pues un ejercicio de escucha. ¿Qué has escuchado? Bueno, padre, fíjese que esto de la sinodalidad, yo como laico y tal vez puedo decir casi recién convertido, no me decía mucho. Yo creía que solamente se refería a los sínodos, por ejemplo, de los obispos. Y lo que yo entendía hasta cierto punto es que había así como una reunión máxima de obispos que era un concilio, y luego que había una reunión más regional que era un sínodo, algo así, ¿no? O más específica, sobre un tema más específico. Entonces yo, para mí, la sinodalidad solamente me decía eso, ¿no? Como una reunión de obispos y ya. Pero ahora que, como usted dice, que es una noticia en la iglesia, esto de la sinodalidad y de hecho va a haber un sínodo sobre la sinodalidad, entonces ya es algo más interesante, ¿no? Y es algo, padre, con lo que yo en lo personal ha sido para mí una novedad, porque yo tenía ciertos prejuicios en la iglesia y yo creía que la iglesia como que era muy clericalista, ¿no? Y como que cerrada, vamos a decir así, ¿no? Y como que no escuchaba otra voz más que su voz, vamos a decir así yo lo veía yo. Ya hemos tratado otros temas que hemos visto que no, obviamente la iglesia siempre está en diálogo, ¿no? Con otras religiones, está en diálogo hasta con los que no creen, ¿no? Pero aquí, como usted dice, es algo dentro de la iglesia, es un movimiento de la misma iglesia, y sobre todo, estudiando la pura palabra, padre, a mí me dice que es caminar juntos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo interesante, ¿no? La sinodalidad, entonces, es una característica propia de la iglesia, ¿no? En ese sentido, recordar eso nos serviría mucho, ¿no? Y como usted lo dijo, va a ser a través de escuchar, ¿no? A ver, ya, no sé usted qué sabe, pues, de qué va a pasar con eso. Bueno, mira, lo que yo he sabido y lo que más o menos la iglesia quiere o pretende y busca con esto es también reafirmar una línea que ya desde el Vaticano II se venía trabajando, ¿verdad? Juan 23, si mal no lo recuerdo, decía que quería que la iglesia abriera las ventanas, ¿verdad? Refiriéndose pues para que el nuevo mundo pues entrara el aire, ¿verdad? Y con ello la iglesia pudiera también dialogar entre las diferentes circunstancias que pues vive la misma realidad que hoy nos circunda. La sinodalidad exactamente viene de la palabra, bueno, la palabra significa ella misma caminar juntos, ¿verdad? Caminamos juntos, y entonces en ese caminar juntos que la iglesia nos propone es también tomarnos de la mano, ¿verdad? Y es así como contemplar las diferentes realidades que el mundo vive para que la iglesia pueda dar una respuesta cierta a las diversas problemáticas y a los diversos cuestionamientos pues que hay pues se da en estos tiempos. Cierto es que muchas veces cuando no entendemos bien esta palabra de sinodalidad podemos caer en varios errores, ¿verdad? Me parecía muy interesante antes de que empezáramos y que ya habíamos retomado este diálogo allá en la puerta en tu trabajo. Se me hace muy interesante cómo de veras la sinodalidad, es decir, el caminar juntos, puede malentenderse, por ejemplo, como una manera de democracia, ¿verdad? Una democracia que opina solamente levantando su mano a ver qué se les hace bien o qué se les hace mal, ¿verdad? Para después agarrar líneas muy concretas. Nos explicabas algo, ¿no? Acerca de la iglesia en Alemania, por ejemplo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, padre. Me voy a ir primero, por ejemplo, a Inglaterra, padre, ¿no? Perfecto, sí. La iglesia anglicana ha tomado este camino como
similar a la sinodalidad de la Iglesia Católica, pero en otra vertiente totalmente diferente, que es, como usted lo menciona, la democracia, ¿no? Uh-huh. Entonces esta iglesia, por ejemplo, tiene cámaras, ¿no?, de laicos, una cámara de sacerdotes y una cámara de obispos, ¿no? Entonces los laicos le piden a los sacerdotes o le pasan sus peticiones y a su vez los sacerdotes a los obispos, ¿no? Y básicamente todo se hace por votación, ¿no? Uh-huh. Y lo triste de eso, a lo que a mí en lo personal creo que es uno de los peligros que podría, por malos entendidos, entenderse la sinodalidad católica, es que dejemos alguna verdad de fe a votación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Nosotros ya hemos retomado temas como, por ejemplo, relativismo, subjetivismo, y si hay o no hay verdad absoluta, si no hay certeza de verdad. Entonces, qué triste es que, imagínense, qué expresión más grande de subjetivismo que poner a votación la verdad, ¿no? Como si, porque incluso aunque muchos decidieran algo, no por eso quiere decir que automáticamente lo hace bueno, lo hace verdadero, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí deberíamos de cuidarnos en la iglesia de ese riesgo, ¿no? De que pueda malinterpretarse como una democracia, el de que, a ver, ¿qué dicen los laicos? Bueno, no queremos ningún requerimiento para los sacramentos, por ejemplo, ¿no? Que nos lo den así, ¿no? Por ejemplo, eso sería algo que podrían pedir muchos laicos. Sí, claro, claro. Pero eso perdería totalmente el sentido, la sacralidad de los sacramentos, perderíamos incluso la gracia real de los sacramentos, puesto que lo más seguro es que vivamos en abusos sobre los sacramentos. Entonces, eso es el primer peligro que yo le veo, si lo entendemos mal, como usted bien lo dice, en una democracia. Otro peligro es lo que pasa en Alemania, ¿no? Que, por ejemplo, querramos acomodarnos a ciertas tendencias, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve mucho las tendencias de tinte más progresista, más liberal, pero bueno, que también a lo mejor las ideologías tradicionalistas o más rigidistas, lo que sea más legalistas, también podrían entrar intentando apropiarse de la voz de los demás, ¿no? En ese sentido, yo creo que también ya inmediatamente con estas pequeñas peligros que pueden suceder, tanto la democracia que podría parecer la sinodalidad, como la manipulación de las voces de algunas personas, pues ya sale algo, ¿no? Yo creo que lo primero que me nace así, ya casi como una conclusión apresurada, sería, bueno, hay que participar activamente de este movimiento de la iglesia, que es la sinodalidad, para que no pasen estas cosas, ¿no? Hay que formarnos y hay que estar listos, pues, para caminar junto con la iglesia, ¿no? No destruyendo lo que Jesús ha depositado, sino más bien ayudando a nuestros pastores a marcar, como usted bien lo dijo, ¿no?, líneas pastorales, líneas de acción, ¿no? Porque obviamente la iglesia no puede cambiar el depósito de la fe, pero sí puede cambiar su vista, sus modos, ¿no, padre? La manera de cómo, claro, la manera de cómo llega hacia los más alejados, ¿no? Esto de la sinodalidad tiene también, aparte de mucho que decirnos solamente con el caminar, como una redada de caminar, tiene que decirnos también sobre todo la escucha, ¿verdad? ¿Cuántas voces de veras hemos dejado de escuchar? Y esas mismas voces son las que ahora claman, ¿verdad? Las que ahora realmente son una luz esperanzadora para nosotros, para poder de veras cambiar las maneras de cómo hacemos pastoral. Yo creo que sobre todo, como bien lo dices, es no cambiar lo fundamental de la iglesia, que es el depósito de la fe, ¿verdad? Que lo que Cristo nos confió, pero sí muy fundamental las maneras de cómo nosotros creemos que hacemos la pastoral, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, yo creo que vamos a estar pero muy enriquecidos cuando realmente la gente nos diga lo que percibe de nosotros, ¿verdad? Lo que percibe de quiénes somos y cómo es que nos acercamos a ellos, si es que lo hacemos. Y si no lo hacemos, pues es una grande oportunidad para que con esta sinodalidad podamos de veras, ahora sí, de verdad salir al encuentro del que más lo necesita, ser la voz realmente de aquellos que no tienen voz en nuestro mundo, pues un camino pastoral que nos lleve precisamente a la conversión más profunda, pues, claro, de nuestras vidas y de nuestra manera de cómo ejercemos y cómo predicamos la buena nueva de Dios, ¿verdad? Sí, padre, porque, y qué interesante, ¿no?, que termine con eso de la conversión, porque todo el movimiento de la iglesia, toda acción pastoral nos lleva a eso, precisamente, ¿no? Yo lo he escuchado a ustedes muchas veces, ¿no? Jesús nos ama como somos, pero no nos deja como Nunca estamos, nos deja algo como así, ¿no? estamos, ajá. Porque eso siempre supone este movimiento, ¿no?, de conversión, de transformación, de cambio de mentalidad, ¿no? Y yo creo que puede ser una buena sacudida para la iglesia,
para donde nos hemos puesto cómodos, Padre, ¿no? Hemos Claro, hablado, claro, ahorita, claro. por ejemplo, algo de Alemania, del progresismo, pero también muchas veces uno suele refugiarse en un tradicionalismo riguroso, ¿no? No, así legalista, duro, ¿no? Que también a veces parece ser cómodo, pero lo más seguro es que casi siempre nos cerramos a la escucha, ¿no? Es como, no, es la ley, ¿no? Está escrito, ya no cambias, ¿no? Y nos volvemos tan duros que mucha gente pues choca con la intransigencia. Y también necesitamos conversión, es decir, tanto los polos extremos de la iglesia, ¿no? Que podemos caer a veces en algunos, uno y otro, estar en los dos de repente, ¿no? Nos puede dar una sacudita y nos puede mover a la conversión, ¿no? Escuchar, sobre todo, por ejemplo, Padre, muchas personas que tal vez humildes, ¿no? Que son parte de la iglesia, pero que no se sienten parte de la iglesia, ¿no? Cuánta riqueza no nos pueden dar de aprendizaje, ¿no? Saber de qué manera podemos integrarlos, ¿no? De qué manera, porque pues eso pasa, ¿no? De que solemos olvidar, tal vez por culpa de algunos de nosotros que estamos más adentro de la iglesia, o sea, participando me refiero, por nuestros malos testimonios o nuestra falta de conversión, podemos haber excluido a algunas personas, ¿no? Es la oportunidad de que también vuelvan, ¿no? O de encontrar modos de hacer volver a aquellas personas que por culpa de nuestra falta de conversión posiblemente pues se han alejado, ¿no, Padre? Claro, claro. Bueno, ciertamente, y es algo muy interesante, para ser de veras, para ser sinodales tenemos que tener unas actitudes muy, muy concretas, ¿verdad? Yo menciono así a grosso modo lo primero que es requiere tiempo, ¿verdad? Requiere tiempo, claro, para compartir. Se trata de hablar con libertad y verdad, pero sobre todo con caridad, ¿verdad? Sí. La sinodalidad tiene que llevarnos, porque eso es lo que quiere además, aprender este camino para que dialogando, escuchando, podamos realmente compartir con el otro, con el más necesitado, lo que es Cristo mismo, ¿no? Pero muchas veces como dices tú, queremos como de manera impositiva, ¿verdad? Decir esto no, porque no, y ya, y así. Bueno, el diálogo precisamente nos va a servir para esto, ¿verdad? Claro. Tenemos que tener mucha humildad, fíjate, y eso a mí se me hace como realmente una virtud que a lo mejor como iglesia sí nos hace falta mucho, porque cuando uno es humilde, y no digo porque yo lo sea, ¿verdad? Pero sé lo que significa ser humilde, porque conozco gente humilde. Es gente que de veras se hace gente de escucha, ¿verdad? Y cuando tenemos la humildad de escuchar al otro y de ver que a lo mejor realmente no estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Eso es una gracia de Dios, y es a lo que quiere llevarnos el sínodo, ¿verdad? No sé, yo digo porque a lo mejor incluso hasta nuestras estructuras, ¿verdad? Diocesanas, muchas veces como que no participa uno del diálogo, pues, ¿verdad? Quiere uno así como yo, como un sacerdote joven, expresar ante a la autoridad, ¿verdad? Ahorita estoy joven, tengo ímpetu de misionario y todo esto. ¿Quién te escucha? Sí. ¿Te escuchan realmente? A mí se me figura que no, ¿verdad? Sí. Pero es una figuranza muy personal, pero esto puede ser ya desde lo que vivimos aquí mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces realmente nosotros mismos, los que somos pastores aquí en Yagualica, no hemos podido realmente escucharlos, realmente, ¿verdad? Escuchar de tal manera que con toda la humildad decir, sí, cierto, ¿verdad? Al Padre le hace falta esto, y Padre, hace falta que usted, por favor, corrija esto y lo otro. Se ocupa humildad, imagínate que alguien llegue y te diga de veras, sí. y de veras, ¿verdad? Y yo lo he agradecido porque sí ha habido quien se ha animado, que llegan y me dicen, oiga, Padre, yo creo que esto que dijo con semejantes palabrotas, ¿verdad? Sí, sí. A mí me da risa, digo, igual. Sí, sí, sí. Yo siempre utilizo las ligas como un recurso para llamar la atención. Sí, sí. Para despertar al público durmiente, ¿no? Exactamente. Cuando se acercan y te dicen, Padre, cuesta trabajo aceptar eso que te dicen, ¿verdad? Porque piensas tú que estás haciendo las cosas bien y que vas por el camino correcto y a lo mejor no, ¿verdad? Sí. Entonces, pues qué interesante y qué bueno y qué sabio pues el Papa en este sentido, sí. ¿Verdad? Porque vivimos en un mundo donde se nos presentan miles de caminos y hay miles de voces y hay miles y miles de páginas de información, pero también tenemos que saber discernir, porque es parte de la sinodalidad. Claro. Saber tener humildad, saber discernir, hablar con caridad, de verdad, de las cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer, pues. Claro.
Sí, y todo esto, padre, ya dimos algunas claves, según nosotros ya arreglamos el Ya sínodo, vamos, ya ahí arreglamos vamos. la sinodalidad. Este, sí, padre, son tareas que nos podemos llevar, ¿no? Participar sobre todo de todo este movimiento podría ser una. Y yo creo que, pues sí, agradecer al Papa, ¿no? Que tiene este movimiento, pedir al Espíritu Santo que guíe todo este movimiento sinodal. Yo le comento así como un poco de testimonio y hablando aquí de la propia parroquia, yo me he llevado muy buen sabor de boca y bueno, entre bueno y malo, porque me he dado cuenta que la iglesia sí es sinodal, aunque como dice usted, siempre va a haber algo que se necesite cambiar. Malo porque era algo que me tapó la boca, pues, entonces en ese sentido, bueno, porque me di cuenta de una realidad que tenía un prejuicio, ¿no? Yo he disfrutado de alguna manera de lo que es la sinodalidad a través de las acciones pastorales, de las asambleas parroquiales, de las asambleas diocesanas, aquí en nuestra parroquia y en nuestra diócesis. Me he dado cuenta cómo es que la voz de nosotros, los laicos y todos los que estamos participando, es escuchada por nuestro obispo, es escuchada por un consejo, es escuchada, o sea, vamos a decir, como usted dice, siempre va a haber retos, siempre va a haber necesidad de reestructurar, ¿no? Y yo creo que este sínodo puede ser esa oportunidad, ¿no? Que nos da Dios. No sé, yo lo que me nace a mí es decir, bueno, hay que estar dispuestos a participar. Si la iglesia está reconociendo que, como usted bien lo dice, padre, no, o sea, que no necesariamente somos perfectos en todo el proceder. Claro, claro. Yo creo que también los bautizados tenemos que estar dispuestos a lo mejor olvidar, o no olvidar, sino por lo menos. Entonces, si la iglesia está dispuesta a reconocer que los caminos pastorales puede ser que no sean exactamente los correctos o que tengan que ajustarse, pues nosotros como bautizados deberíamos estar dispuestos a la reconciliación, ¿no? Deberíamos estar dispuestos a acercarnos de nuevo a la iglesia, tal vez a perdonar a aquel sacerdote con el que tuvimos algún problema y que por el cual nos estuvimos alejando, tal vez aquel que no tuvo problemas pero que se ha dejado enfriar en la fe. Es un momento de la oportunidad, pues, para la conversión, y ojalá este momento sea de gracia, ¿no? Y sea de ayuda, de que el Espíritu Santo nos siga guiando, ¿no, Padre? Y claro, y ya yo también ya casi como manera de conclusión decirle a la gente que realmente vea este asunto, este sínodo de sinodalidad como de veras una manera de rehacer nuestra esperanza, ¿verdad? Es decir, cierto es que también es una tentación que podamos ver solamente las cosas negativas que hacemos en la iglesia y ver que todo está echado a perder y que este mundo ya no sirve, que todo está podrido y que ya valió madre todo. Sí. No, hay que tener esperanza, ¿verdad? Porque mal que mal el Espíritu Santo todavía sigue actuando y sigue moviendo y sigue suscitando todo lo que Él quiere para su iglesia, y eso tiene que ser realmente una actitud bien vivida por nosotros para que en medio de la esperanza realmente podamos ser evangelizadores de este nuevo mundo, ¿verdad? Gente cercana, gente que esté de veras a la línea de lo que el Papa nos pide, lo que Jesucristo nos pide y lo que la iglesia necesita, ¿verdad? No, pues sí, Padre, me quedo también con las actitudes que hemos ido tomando, ¿no? Durante todo el podcast. Participación, ¿no? Puede ser una. Apertura, usted dijo una que me gustó mucho, humildad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo como evangelizador y todo dentro de mi parroquia, es cierto, si yo quiero acercarme a alguien a través de mostrarle mi fe, llevarle mi fe, pues yo creo que con esa actitud podemos estar mucho más cercanos a las personas, ¿no? Sí, yo creo que se nota, ¿no? Cuando uno llega con una actitud que carece de humildad, pues tal vez ya uno obliga a la persona que se cierre, ¿no? Entonces esta actitud va a ser muy necesaria, esta virtud de la humildad. Yo quisiera llamar a otra virtud, a la iglesia, a los que van a tener mucho más impacto, a la fidelidad a Cristo, ¿no? Fidelidad a la misma iglesia, fidelidad a la verdad revelada, y claro, también, sobre todo, apertura a lo nuevo también, ¿por qué no también decirlo? Saber que hay cosas o líneas pastorales que no van a sonar cómodas, ¿no? Pero que pues estar dispuestos a asumirlo, ¿no? Junto con la esperanza, Padre, que usted menciona, la valentía, ¿no? Saber que son tiempos difíciles, tiempos de crisis de fe. La iglesia tiene una crisis de fe, tenemos lugares
donde ya las iglesias son museos y son cines y son restaurantes. Eso quiere decir que hay una pérdida de fe y hay que saber que estamos en una guerra siempre, ¿no? En la escritura está repleta de imágenes bélicas, mucha gente los toma de forma negativa para atacar a la fe, yo lo tomo como una forma positiva, como una forma que Dios siempre nos ha mantenido para estar en guardia, para estar dispuestos, para cambiar estrategias. En la guerra se hace eso, ¿no? Está uno dispuesto y lleva uno a la batalla, y uno siempre tiene, como usted dice, esa necesidad de esperar lo bueno, ¿no? Ciertamente las guerras no son buenas en sí, pero la guerra espiritual sí, la guerra que se hace contra el pecado sí es buena, y la iglesia pues tiene este reto hoy y tiene al mismo tiempo esta oportunidad. Queda gracias al Papa Francisco, o a Dios por el Papa Francisco, por esta moción del Espíritu Santo que lo ha llevado a hacer esto, y vamos a pedir por el sínodo, sobre la sinodalidad, para que sea fruto, y que otro reto que me voy a llevar yo va a ser conocer la herramienta de trabajo, ¿no? de todo este sínodo, saber para dónde va a ir, qué herramienta tenemos para trabajar, y a lo mejor esa misma herramienta poderla utilizar en nuestras parroquias desde ya, poder utilizar esta herramienta que nos va a dar el sínodo para poder ir permeando, ¿no? de este nuevo aire fresco, como usted bien recordó a Juan 23, San Juan 23. San Juan 23. Pues muchísimas gracias, Ángel, muchas gracias a todos los radioescuchas. No, realmente agradecer pues a la gente que de veras con mucha fidelidad también nos escuchan y esperan estos momentos de reflexión, estos espacios que es cierto que son muy buenos, ¿verdad? Para nuestra propia vida y para nuestra vida espiritual también. No sé si quieres mandar tú algún saludo a algún lado por ahí. No, pues a mi esposa se me ocurre casi la única que se me ocurre, a mi esposa, que le agradezco muchísimo que la verdad tenemos muchos hijos y hay que estar ahí, ¿verdad? Hay que estar ahí. Ella me da chancita y le agradezco a ella. Creo que el mérito de que yo pueda participar en la iglesia, el 90% es de ella, ¿no? El 10% es que yo venga a hablar y el 90% es que ella asuma mis responsabilidades a veces, sí, para seguir participando. Entonces a ella se me ocurre mandarle saludos y ya después mandaremos a otra gente, pero a ella se me ocurre. Pues muchas gracias, gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por ser parte de nuestra iglesia. Un saludo también, menciono con mucho afecto a quienes desde el extranjero nos ven, ¿verdad? Sí, saludos, bendiciones, y estamos por ahí en contacto. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Padre. Buenas noches a todos.